eso, pero eso será motivo después de otro programa. Pero venimos de allá de hacer esa ofrenda a nombre de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, presidida por Alejandro Barón, el ingeniero Alejandro Barón, y nos acompañaron pues todos los funcionarios del ayuntamiento, regidores y regidoras del ayuntamiento para depositar esta ofrenda floral en la tumba de estos constitucionalistas. 50 años, y aquí está con nosotros una persona que, si bien, le acabo de preguntar, ¿qué edad usted tenía? 9 añitos, pero tal vez por eso tiene una visión más objetiva, más neutral de los acontecimientos, porque cuando uno se ve envuelto en ellos, se apasionan, tal es mi caso, por supuesto, pero una persona que puede ver los acontecimientos desde fuera porque era muy pequeño, pero hasta escrito sobre eso. El general José Miguel Soto Jiménez, quien fue secretario de las Fuerzas Armadas Dominicanas, es una persona con la que le tenemos todo el aprecio y el respeto, y quien ustedes saben que siempre nos acompaña aquí en la hora de consuelo. General, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo entendido que usted acaba de venir de Puerto Rico. Estaba en una conferencia precisamente sobre el mismo tema en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Ay, bien. Sobre los 50... Sobre la guerra de abril, sobre los 50 años. ¿Y qué le interesaba a la universidad? Mira, ¿Qué usted expuso? Mira, del punto, es interesante porque hay que tomar en cuenta que hay más o menos unos 300.000 dominicanos. Sí. Pero también hay combatientes, excombatientes de la guerra de abril. Y además, por una serie de razones que te voy a enumerar rápidamente, a las autoridades académicas puertorriqueñas le interesa. Por ejemplo, el hecho de que la mamá del profesor Bosch era puertorriqueña, que Puerto Rico acogió a Bosch, íntimo amigo de Muñoz Marín, pero aparte de eso, a combatientes, casos como este que se dieron, que muchos pilotos los mandaron a bombardear el pueblo y se fueron con sus aviones a Puerto Rico y fueron acogidos, como también varias embarcaciones de la Marina de Guerra que estaban misionadas a cañonear, se fueron allá para no bombardear el pueblo y fueron acogidos. Además, el papel que jugó Puerto Rico y Muñoz Marín contra la dictadura trujillista. Sí, señor. Una actitud decidida. Sí, señor. Muñoz Marín, Rómulo Betancourt, pero no los grandes apoyos. Una de las motivaciones, después de mi conferencia, la decana de Historia de la universidad hizo una evaluación de la conferencia y comenzó con algo que a mí me emocionó, cómo el pueblo dominicano enfrentó uno de los poderes más grandes de la tierra, de los poderes militares de la tierra. Sí, señor. Y como dijo Camaño en aquella ocasión, no pudimos vencer, pero tampoco nos vencieron. Así mismo hubo que negociar. Estamos aquí cantando el himno nacional, ¿verdad? Y en este programa, precisamente, valga el programa, decirte la satisfacción que sentimos de encontrarnos una vez más, casi como un habitual de este programa, pero sobre todo darte un saludo a ti muy dominicanista y a toda la teleaudiencia de este programa que vibra con las cosas de la República Dominicana. Ay, gracias, general. Bueno, precisamente hablando sobre esto, yo le voy a ir, dentro de un ratito vamos para la parte histórica, porque usted fue el hacedor de una actividad, cuando usted fue secretario de las Fuerzas Armadas, que fue un seminario sobre la Revolución de Abril, a donde usted convocó a una cantidad de participantes de todos los sectores, de los diferentes, vamos a llamarlo, de los dos sectores, se le llama dos sectores, pero ya estaban partidos políticos, dirigentes, periodistas, etcétera. Y yo quiero que dentro de un momentito, porque yo creo que si hay un libro que debe, estando en la Feria del Libro y estando en la fecha en que estamos y los 50 años de la Revolución de Abril, sería este seminario, los testimonios que hay aquí, de lo cual yo quiero hablar dentro de un momentito con usted. ¿Cuál fue su idea? Yo entiendo que usted fue realmente el ideólogo de ese seminario. No sin antes decirte algo, que me enteré entrando aquí al estudio, lo leí en internet. Felicitar
de manera emocionada la actitud de una maestra de las artes plásticas, Ada Balcácer, que renunció a una bienal que se estaba haciendo ahí, porque descubrió que la intención era fusionista. Y entonces ella renunció y llama a sus alumnos y a sus coleccionistas a no prestarse de que sean medidos con esa circunstancia, con el asunto de la fusión haitiana. Entonces hay que saludar esa posición. ¿Usted recibió esa información? No, la leí, acabo de leerlo a ella, donde expone las razones Dios mío, por las que se retira de esa. Oiga, pues eso va a haber que buscarlo. Sí. Precisamente quería también entonces comenzar por esta declaración. No son declaraciones. Esto lo dijo el cardenal hoy en una misa del Partido Revolucionario Dominicano, que estaba conmemorando también el PRD, estaba conmemorando la gesta de abril, los 50 años y la fecha como hoy de la invasión norteamericana. Y el cardenal López Rodríguez dijo este martes que a 50 años de la gesta de abril de 1965 persisten las amenazas a la soberanía nacional, por lo que llamó al pueblo a pararse frente a cualquier intento contra la soberanía del pueblo dominicano. Al cabo de 50 años, el pueblo recuerda, no olvida aquella desvergüenza en contra de la República Dominicana de las tropas extranjeras, expresó en una homilía del Partido Revolucionario Dominicano para conmemorar la gesta. López Rodríguez agregó, hay que mantener siempre la vergüenza y no permitir jamás semejante desvergüenza y que se vayan a casa de su familia a hacer lo que ellos quieran, pero acá no. Fue reiterativo en que a 50 años del horror no puede pasar desapercibido. Por respeto a la soberanía, debemos de tener presente que persisten las amenazas de gente que no tiene vergüenza y siguen pensando en su proyecto político, y hace falta que el pueblo se pare frente a los que pretenden mancillar nuestro honor. Mientras que el presidente del PRD, Miguel Vargas, declaró que el legado de la gesta de 1965 es el compromiso de su partido de defender la soberanía, la constitución, la institucionalidad del país. ¿Qué le parece todo qué esto? Bueno. Sí. Voy a comenzar por el presidente Miguel Vargas, sí, presidente del partido, que él haga esa alusión, no solamente la misa, sino esa alusión, porque entre la vorágine de la política dominicana se ha perdido de vista que el partido político que originó la guerra de abril, la revolución de abril, que es una revolución atípica en América, atípica, porque no simplemente fue una revolución para tomar el poder, como es típico, sino para restaurar la constitución más liberal que ha tenido el país junto con la de Moca de 1858. Y entonces, ese bebé, vamos a llamarle así, sí, ese producto es del Partido Revolucionario Dominicano. Es más, señor, como ha pasado también con el asunto de la represión de los 12 años del doctor Balaguer, la gente pierde de vista que toda la conspiración de la guerra de abril, desde el punto de vista político sí, fue el PRD. Sí. La izquierda revolucionaria, sin quitarle méritos algunos, sí, se unió de manera afortunada cuando eso se convirtió en una guerra de liberación nacional a partir del día 28 de la intervención. Así mismo. Sí, entonces eso hay que recalcarlo, porque eso está dentro de los méritos de ese partido que, como todos sabemos, es el más antiguo, es el partido más votado de acuerdo a las últimas elecciones, y por qué no decirlo, el partido más grande. Es más, eso no es un partido, es un sentimiento nacional. Pero al parecer, ahora que usted está planteando eso, al parecer hay toda una intención de colocar al PRD en una situación casi de inexistencia. O sea, sí. Hoy vi una caricatura en uno de los periódicos. El PRD, Miguel Vargas de rodillas. Frente a Luis Abinader, frente al PRM. Que no entiendo, una caricatura en el periódico. No entiendo. Una cosa que realmente. Aunque el tema no es ese. Sí, no, yo sé. Pero ya que usted lo mencionó. Ya que yo pienso que los analistas del PRM y del PRD deben estudiar el universo de la votación de esa convención
que si nos llevamos del padrón que ellos anunciaron, entonces estamos hablando de que hubo una atención de 2 millones de personas. Entonces, o sea, usted dice la convención del PRM pasada, del PRM, de ahora, la del domingo. Sí, que entonces lo que hay que ver ahora es... Usted dice que si se lleva del padrón que habían anunciado de 2 millones... Pero claro, y el resultado de las elecciones, ¿cuánto votaron? Dicen que 300.000. Bueno, si votaron 300.000 y la comparamos con la que, entre comillas, perdió el ingeniero Miguel Vargas Valorado, eso casi fueron unas elecciones generales. Si no, vemos la cantidad de los votantes, que por cierto, hay que sí reconocer que un partido que tiene 9 meses, que pudo organizar eso y llevarla a cabo, eso hay que felicitarlos. Claro que sí, a doña Milagro. Pero yo lo que me refiero es al estudio. Hay que estudiar, hay que analizar lo que quiere decir de esa muestra, porque eso es una muestra de participación, y despejar ciertas cosas. Pero hay como un aire de triunfalismo de que fue un éxito tan grande y arrollador y que el PRD, yo le digo el PRD, usted puso el tema en ese sentido, de que el PRD está de rodillas ahora y están opinando, te mandan Twitter. Miguel, lo único que le queda es entregarle la presidencia a Luis, y uno dice, pero ¿y qué fue y por qué? Bueno, a eso me refiero yo. Exacto. Precisamente me refiero. ¿Y qué es? Que hay cosas que ¿Cuánto fue que votaron? Hay cosas que hay que analizar. Lo primero que hay que analizar es cuántos realidad se fueron, ¿verdad? Del PRD. ¿Cuántos se fueron? Sí. Porque si eso fue lo que se fueron, entonces no es como se ha dicho, que se fue más de la mitad o que se fue la mayoría. El mayoritario. Sí, entonces hay que ver entonces esa relación, para simple análisis. Sí. Lo del triunfalismo, mira, eso es una mala costumbre de los PRDistas en sentido general. Recuerda aquello que decía, lo que dice el pueblo, maña vieja no es costumbre. Entonces, yo creo que eso es un mal consejero, siempre es un mal consejero. El triunfalismo siempre es un mal consejero para el trabajo político. Yo creo que lo que sí demostró estas primarias es que hay mucho trabajo por hacer, trabajo por hacer, que no solamente para ellos, porque recuerda lo que decía Napoleón. Napoleón decía, cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. ¿Verdad? Yo lo que te digo a ti, que hay ¿Usted ve la posibilidad de que se haga ese frente opositor? No. ¿Usted cree que hay que hacerlo? Que hay que hacerlo. Es más, yo no creo que hay que hacerlo. Yo creo que la única oportunidad de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder es con un gran acuerdo, basado precisamente en esta fecha en los intereses nacionales. Dejar pensar en los egos, en las posiciones, ¿verdad? Y por ese camino también podemos meternos en otra cosa. Mira, el asunto de la reelección, que ya, como tú sabes, el ingeniero Miguel Vargas puso su posición de principio con respecto a eso. Que no está de acuerdo. Pero yo quiero decirte una cosa. La política se nutre de realidades. ¿Cuál es la realidad? Hay una prohibición constitucional, pero esa misma constitución pone las condiciones para ser reformada la constitución. Sí. ¿Qué es lo que yo te digo? Yo soy un apasionado de uno de los teóricos fundamentales de la democracia, que es un italiano que se llama Sartori. Sí. Y entonces Sartori dice que en esos temas así hay que consultar al soberano. Porque no vamos a santificar las encuestas ahora, porque las encuestas dicen que, bueno, son fotografías del momento, ¿verdad? Del momentum. Sí. Bueno, pero como pasa con el tema nacional, si hay presiones, si se quiere pasar la reelección y si se le quiere dar legitimidad a la reelección, vamos a consultar al soberano, lo que opina la gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, que eso cuesta muchísimo dinero, se gasta muchísimo dinero, escúchame la palabrota, muchísima pendejada, ¿verdad? Sí. Y esta es una cosa que alude directamente al costo de la democracia. Ese es el costo de la democracia. Vamos a consultar al soberano. Le convendría hacerlo al PLD, porque el PLD tiene una situación difícil ahora. Sí. Ahí siguen diciendo que están todavía los senadores PLDistas, dice ahora la prensa que no, y que los de Lionel, por supuesto. A pesar de que se habla de que hay empresarios, principalmente uno, que está tratando de buscar un bajadero entre Lionel y Danilo. Se ha estado informando de esto. Pero hay un punto sobre todo esto, y es la parte que quiero para concluir esta parte de la política que estamos hablando. El embajador de los Estados Unidos, que
opina sobre la corrupción del país. Dice, ustedes tienen que decir quiénes son los corruptos, que quiere que se instituya la cuestión del gay, del turismo gay, que nos dice a nosotros, ahora dijo, mi gobierno está en contra de que se modifique la Constitución. Mira, ¿Cómo usted ve todas estas actitudes? Vamos a hablar de aberraciones. La primera aberración de estos días, sí, de la cadena de aberraciones, es la insolencia inadmisible del señor embajador de la Unión Europea, de lo que dijo ese señor con relación a las deportaciones, a las repatriaciones. Sí. Eso es inadmisible. La Cancillería debió emitir, ante la insolencia de ese caballero, una nota diplomática, pero no se hizo. Sí. Ahora tenemos una nueva insolencia de parte, que es una posición injerencista, ¿verdad? Total. Y que, fíjate, Consuelo, sin aludir a tremendismo, yo pienso que con ese tema y con todos los temas nacionales, a la gente se le ha olvidado lo que es la soberanía nacional. La soberanía se nos ha perdido, sí, señor, entre las disquisiciones académicas. Mira, sí, la soberanía, y los oportunismos. Sí, es muy simple. La soberanía es el derecho que tienen los pueblos de darse sus leyes y hacerlas cumplir. Con el tema, por ejemplo, haitiano, lo que hay que cumplir la ley. Con el tema de la selección, lo que hay que cumplir la ley. Claro, la ley, claro. ¿verdad? Entonces, lo primero que ninguna de esas dos posturas, incluyendo la del embajador norteamericano, son posturas diplomáticas. No son posturas diplomáticas, son posturas injerencistas. A que ya no tienen acostumbrado, ¿verdad? Los Estados Unidos y las potencias aliadas. Sí, ¿verdad? así mismo. Y entonces yo creo que en torno a eso. Pero ¿y por qué ahora que usted dice eso, hay una carta de un grupo de jóvenes dominicanos, la acabo de ver, pónganlo por aquí, Guillermo, por favor. Me llamó la atención, está en el periódico El Día de esta tarde, dice, jóvenes dominicanos exigen disculpas públicas de Estados Unidos por invasión militar de 1965. Un grupo de jóvenes, yo no los conozco, y dice que al conmemorarse la invasión y todo esto, le mandaron una carta al presidente Obama, allá, y a Biden, y a Bonner, y a todo el mundo, sobre lo que significó. A mí me llena de satisfacción esto, porque yo creo que nosotros, nuestros gobernantes, un país que tomó la decisión, un país en el sentido, bueno, fue una facción, pero que hizo, como usted dice, que fue algo atípico, que fue este movimiento militar para devolver un gobierno decente, una constitución liberal. Como que perdimos el norte, porque somos los más entreguistas del mundo, gobernantes entreguistas, clase adinerada entreguista, o sea, hemos perdido el sentido, como usted dice, de la soberanía. Pero hay un aspecto con respecto a esos jóvenes, que yo lo voy a usar de arriete ahora. Sí. Mira, yo he dicho muchas veces, y no es un asunto de falta de modestia o de lo que, como se quiera llamar. Yo he dicho muchas veces que de lo único que yo estoy orgulloso en mi vida, de lo único, yo he hecho muchas cosas, pero de lo único que yo estoy orgulloso es de ser dominicano, sí mismo, de sentirme dominicana y de ejercer la dominicanidad. Esa postura de esos jóvenes es encomiable, pero a esos jóvenes yo quiero dirigirme. Mira, hoy se celebra, hoy debería ser el Día del Oprobio. Así es. Hay gente que yo he oído por ahí, comunicadores, celebrando. Nosotros no tenemos hoy nada que celebrar si no tenemos un mal recuerdo. Y los malos recuerdos sirven para trazar pautas y referentes. Y yo quiero aprovecharme de eso. Y yo lo he dicho muchas veces y lo repito y lo dije en Puerto Rico. Es más, lo dijo hasta el comandante Fidel Castro en una ocasión, habló sobre el David dominicano. Pero ya Somerwell, que fue secretario de Estado, habló también de la Viña de Nabó. Entonces yo lo que quiero hacer una cosa, para que sepan el legado que tenemos. Hubo un poeta portugués que dijo una vez que la patria es un pedazo de suelo defendido. El pueblo dominicano nació de esa defensa. Amén. Entonces yo quería hacerte un recuento. Sí, señor. Un breve recuento, sin mucha literatura. Sí. Primero, nosotros enfrentamos la invasión inglesa, la expedición inglesa de 1655, la de Pen y Venables. Sí, señor. Y lo vencimos.
en el gobierno de Oliverio Cromwell, lo vencimos. El dominicano, que siempre actúa bajo su cultura de que, bueno, de no decir la cosa para que no lo maten chiquito, le echó la culpa a los cangrejos, de que una multitud de cangrejos. Sí, no fue los cangrejos, fue el valor de las dominicanas y los dominicanos que echaron de aquí los ingleses y que se quedaron en Jamaica hasta los otros días. Bueno, pero en otras islas. Y hasta en pero no aquí. Y nosotros estamos aquí. Bueno, pero después de eso, a propósito de la Virgen de la Altagracia, el 21 de enero de 1691, los franceses, que estaban metidos en la parte oeste, se metían en Santiago, Moca, San Francisco, saqueaban y se iban. Entonces, el compadre Pedro Juan, en su pobreza, se reunió, se cohesionó, hizo un gran ataque a Cabo Haitiano en la batalla de Limonada y lo vencimos. Sí. Y lo vencimos. Y murió hasta el gobernador Tarín de Cusí en esa batalla. 1691. Después vencimos a los franceses, de nuevo, en la revolución de Juan Sánchez Ramírez. Sí. ¿A qué franceses? Es un país ocupado. ¿A qué franceses vencimos? Al ejército napoleónico. Sí, señor. El mismo compadre Pedro Juan, ¿verdad? En la batalla, para decirte lo que es el pueblo dominicano y para que los jóvenes lo sepan, en la batalla de Palo Hincado, de 600 franceses solamente se salvaron 2. Se salvaron 2. Por lo que hay que tener cuidado con el compadre Pedro Juan, porque cuando el compadre Pedro Juan se alborota, sí, bueno, sí, como dice el merengue, entonces baila el jaleo. Bueno, pero y después de eso, tenemos el caso de los haitianos, 22 años de ocupación, hasta un día. A nosotros yo reniego contra eso de que, que sin quitarle mérito, el trabucazo que iluminó la noche más alta de febrero. ¿Eso fue la independencia? No. Fueron 17 años de guerra, 4 campañas militares preñadas de agresiones. Con las armas napoleónicas también. De aquel lado. Y soliviantado por su éxito contra la tropa francesa. Bueno, pero ¿y después, Consuelo? Después vino el asunto de los traidores de siempre, de lo que habló el cardenal hoy. De los siempre, de lo que Duarte decía, ¿verdad? Que hasta que no se castigaran como se debe, íbamos a ser siendo víctimas de sus maquinaciones. Sí, señor. Esos mismos que están aquí, ahora, que estuvieron antes y durante, sí. Entonces esos mismos entregaron la República a España. Así. La traición de Pedro Santana y de los conservadores. ¿Y qué pasó? Y otra vez. Otra vez una guerra de liberación nacional. Sí, señor. Bueno, entonces, para llegar a abril del 65, que es una concatenación, sí, señor, de cosas. ¿Qué pasó? La historia formal dice que fueron 2 intervenciones. Para mí no, en el siglo XX fueron 4. Porque y todas fueron enfrentadas. La primera fue en 1903, la famosa revolución de los presos, que desembarcaron ahí en Villa Duarte los norteamericanos con el mismo cuento de siempre para proteger vidas americanas y propiedades que sí o qué, y fueron enfrentados por Tejera, por General Tejera, que de ahí cogió su renombre, después de la serie de los ajusticiadores de Moncáceres, ¿verdad? De los asesinos de Moncáceres, Luis Tejera. Sí. Bueno, pero después vino entonces, en 1906, lo que se llamó la matanza de Guayubín, una escuadra norteamericana ahí, se fundió en Montecristi y atacó Guayubín, hizo preso en una encerrona a todos los caudillos de la línea noroeste, sí, y muchos de ellos fueron eliminados, ¿verdad? Entonces tenemos la del 16, que también fue enfrentada. Sí, señor. Que también fue enfrentada. Ay, y entonces, y finalmente la del 65, ¿verdad? Yo siempre hago un paralelismo para que se entienda las proporciones, inclusive políticos. No hay pueblo que haya luchado más por su soberanía. La del pueblo dominicano es esa. Y déjame decir una cosa. Dios mío. Seguirá luchando. Que sí, nadie señor. Se preste engaño. Sí, señor. Que nadie se preste engaño a eso, ¿verdad? Y los que creen eso, que tengan cuidado para que no le salga el diablo, ¿verdad? Porque le ha salido. Le ha salido muchas veces. Entonces, pues que yo nunca soy pesimista. Te he dicho a ti varias ocasiones. Ay, yo vivo con optimismo. Porque eso no se puede decir que es genético, pero está en la cultura del pueblo dominicano. Este libro, sí, que fue un esfuerzo... Ahora un momentito, vamos a subir, ¿verdad? Sí. Para que entonces entremos a la parte de este libro, para que usted nos explique. Sí. ¿Qué fue? ¿Por qué usted
convocó este seminario tan importante. Sí. Pueden conseguirlo, le voy a hacer el anuncio, a Virtudes Uribe, en la Trinitaria, donde están Virtudes, que debería tener un monumento nacional, sí, la librería La Trinitaria. Del libro, claro. Exacto, la Virtudes Uribe y Juan Uribe, la Trinitaria, deberían ser declaradas patrimonio nacional, esas dos mujeres, principalmente Virtudes en esa librería, con todos esos libros dominicanos, viviendo precariamente. No puede ser posible. Deberían ser condecoradas aquí en el país, la librería La Trinitaria. Vámonos con los comerciales y vamos con el general Soto Jiménez para que hablemos entonces de esta guerra de abril. Señores, recuerden que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica, que tiene estos jugos punch para los niños. 3 deliciosas combinaciones de frutas que le encantan con vitamina A y C. Yellow Punch, Blue Punch y Red Punch. Esa es la merienda de los niños dominicanos del Grupo Rica y, por supuesto, Plaza Lama, que siempre está con nosotros. Óptica Oviedo, hoy martes gratis. Compras la montura y los cristales son gratis, porque tú sabes que Óptica Oviedo es más que una óptica y un seguro, se recontraseguro. Seguros Pepín, las clases de matemáticas. El kit de Tía Badía está en todos los supermercados Bravo, listo, en las cafeterías de los supermercados Bravo, pero además está en todos los coffee shop de Café Santo Domingo. Está también el kipe Tía Badía, el verdadero kipe libanés. Y recuérdate que, atención, el café Víctor Jara tiene los martes literarios, estamos en la calle Estrelleta 205, los sábados hay clase de ajedrez para jóvenes con un maestro de ajedrez, te puede beber tu café Santo Domingo y atención Colmadero, la caravana de premios de bizcochito esponjoso, te dice que por la compra de 3 cajas de bizcochito esponjoso Colmadero vas a participar en la rifa de freezers y de motores. Colmadero, el bizcochito es esponjoso. Y darle las gracias, miren qué belleza, me llegó de Presidente Black. La cervecería ha lanzado Presidente Black, la cerveza Presidente Black, una explicación muy bella, miren la caja aquí, se ve, esta es la Presidente Black. Gracias a la cervecería, por supuesto decirle que ya Capul, mi esposo, es accionista porque ya le encantó, pruébela que es buenísima, la Presidente Black, un nuevo producto de la Cervecería Nacional Dominicana. Nos quedan unos minutitos. ¿Por qué usted tuvo la idea de convocar este seminario? Fue en el 2002. En el 2002. En el 2002, sí, cuando usted era secretario de las Fuerzas Armadas. Bueno, mira, la idea original nace de lo siguiente. La Guerra de Abril, y tú sabes de eso, Ay, fue originalmente, se inició como una disputa entre 2 facciones militares, entre varias facciones militares. Eso después se desbordó, y entonces se dio una de las experiencias más hermosas que puede tener un pueblo, en este caso el pueblo dominicano, que fue la tan anhelada comunión de los civiles, de los militares, la izquierda revolucionaria que hizo grandes aportes, sobre todo en la conducción de las masas de un pueblo en armas. Sí. Una experiencia realmente hermosa. Pero entonces quedaron heridas, sobre todo en el campo militar y en el civil también. Y en el civil pero también. En el campo civil fueron desgraciadamente purgadas con un proceso de muchas muertes. Que por cierto, los muertos más notorios, muertos al fin y al cabo, fueron de la izquierda revolucionaria. Sí. Pero la gente se le olvidó porque tiene memoria corta, que antes esos muertos los puso el PRD. Sí. Los puso el PRD, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánta gente desconocida? Sí, en el posguerra. No, sí, yo creo que el gran combatiente, el gran héroe fue el compadre Pedro Juin. Es más, la historia no la hacen los héroes, sí, la hacen la gente común. Así es. La gente como nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces,
¿Cuál es el propósito desde el punto de vista militar? Cerrar esas heridas. Sí. Y la única manera de cerrar esas heridas era entonces en el medio de un seminario donde lo que fueron otroras enemigos, y enemigos muchos de ellos a muerte, ¿verdad? Entonces, dijeran sus experiencias, discutieran sus experiencias bajo la égida de unas Fuerzas Armadas que tú sabes que estaban envueltas en un proceso de apertura. Sí. De apertura, porque yo creo que hay una sola categoría de dominicanos. Hay dos categorías. Los que son dominicanos y lo ejercen, no importa su bandería política, que todas esas divisiones son artificiales. Así es. Y los que no lo son. Sí. Los que no lo son. Ni siquiera son malos dominicanos, simplemente no son dominicanos. Entonces, ahí pasaron experiencias interesantísimas. Yo no sé si tú recuerdas que hubo hasta lágrimas. Sí. Compañeros de la misma promoción que se vieron enfrentados, que entonces se reencontraron en el seno de unas Fuerzas Armadas que definitivamente pertenecen al pueblo, con sus equivocaciones. Claro, fíjate, claro. Siempre se ha querido estigmatizar las Fuerzas Armadas, que realmente han servido a muchísimos malos propósitos. Pero hay que saber también que las Fuerzas Armadas dominicanas son las mismas fuerzas de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ay, sí. Y son las mismas fuerzas de Francisco Alberto Camaño Deñó, de Lora Fernández, sí. Y de toda esa pléyada de militares, sí, formados en las escuelas, en los cuarteles, que defendieron, como tenían que hacerlo todos, la soberanía nacional. De ahí el paralelo que se hace con la guerra restauradora. Sí. Fíjate que fue una guerra civil, pero también fue una guerra de liberación nacional que dividió el ejército, dividió las Fuerzas Armadas. Unos con una mala causa y otras una buena causa. Bueno, ese fue el propósito del seminario, que dio a luz un texto interesantísimo de esas ponencias. Que lo pueden conseguir, de los, como les dije, en la Feria del Libro debe estar, ¿eh? De los combatientes, muchos de los cuales ya han fallecido, ¿verdad? Ay, sí. Ahora, en estos minutitos que nos quedan, presentarle esta parte. Usted que es un teórico de todo esto, usted explica, porque en la presentación del seminario de la obra, usted explica la razón de ser de unas Fuerzas Armadas. Usted dice, la razón de ser una Fuerza Armada es defender la soberanía nacional, el territorio dominicano, la seguridad nacional. Sí. Bien. En estos momentos en que con la situación global que se vive, nada más nos quedó un minuto, de que cogen a los militares y los ponen, que la droga, que la qué sé yo cuánto, el descrédito. Sí. ¿Qué usted opina? ¿Usted cree que es algo provocado, es algo expreso para desarticular el brazo militar, el brazo armado de los países como este? El neoliberalismo sintió al Estado hace muchos años. Sí, lo sintió. Y entonces vinieron las privatizaciones, empequeñecieron el Estado y trataron siempre de hacer desaparecer las Fuerzas Armadas, que son el reducto fundamental del Estado. Yo he dicho muchas veces, los militares no trazan la política, son un instrumento de ellos. Sí, señor. Y entonces eso dio origen a la lucha revolucionaria y a los golpes de Estado. Se entendió de forma equivocada que la mejor manera de defender el Estado de la agresión, entre comillas, subversiva, era ocupando el Estado. Y eso dio, bueno, lugar a dictaduras militares. Pero en realidad, las Fuerzas Armadas son una institución fundamental del Estado y están al servicio de la soberanía. Por eso hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, que dice que a la conciencia de las Fuerzas Armadas hay que respetarla, porque no pertenecen a nadie, ni a ninguna organización política, pertenecen a la República. Amén, entonces eso no se puede contaminar. Y ser lo que ha sido siempre, el primer guardián, el primer bastión de la soberanía nacional. Así es. Estoy de acuerdo contigo, que no solamente de prestigiar a las Fuerzas Armadas, porque de hecho hay muchos militares que participan en tropelías, es propiciar las condiciones, por falta de mando y control, de que eso suceda. Ay, o sea, eso es una política, un diseño, una agenda de colocar las Fuerzas Armadas, como nosotros estamos viendo, en esa situación precaria. Hasta podría plantearse la desaparición. Bueno, es que la falta de vigencia
de las Fuerzas Armadas, entonces propician esa situación. Pero no solamente eso del delito, ¿verdad? Que es cierto que hay muchos militares que delinquen. Sí, sí. No todos, la mayoría son gente honorable y gente honesta, sino también subutilizándola. Lo que yo llamo la burocratización de las Fuerzas Armadas. El contribuyente no paga para que una serie de funcionarios y hasta de personajes ajenos al Estado tengan custodia militar. Si usted quiere seguridad, páguela. Pero no las Fuerzas Armadas, que está consagrado a la defensa y a la seguridad nacional. Así mismo, funcionarios y otros que se habla tanto. Sí. General, yo quisiera agradecerle en un día como hoy que usted haya venido aquí al programa y decirles, finalmente parece ser, dice Reinaldo Pérez, Reinaldo dice, el proyecto daría paso a reforma constitucional, para que se vayan con esta información al día de hoy. Dice Reinaldo que está listo, general, el proyecto, lo que habría que ver cómo se ponen de acuerdo, porque parece que lo que no está listo es todavía que se pongan de acuerdo, pero agradecerle, general, un día como hoy, de tanta significación para nosotros los dominicanos, en donde recibimos hace 50 años 42,000 marines, 42,000 marines que iban para Vietnam, los desembarcaron aquí. Que fue un truco, es importante, qué bueno que tú lo mencionaste. Dígalo. Engañaron la opinión pública norteamericana. Había una prohibición de mandar más tropas a Vietnam, ¿verdad? Entonces usaron el conflicto dominicano como un vaso comunicante. Y hay unidades que figuraban inclusive aquí, que nunca estuvieron aquí. Tuvieron elementos de esas unidades, pero siguieron para Vietnam. Y el mismo caso de la 82 División, que fue transportada, que fue, pues nosotros tenemos la imagen de que, llegaron 42,000, no llegaron 42,000, fueron llegando, llegando. Y entonces, si uno comprende la organización militar, parte de esos elementos eran enviados a Vietnam. Están ya fuera del territorio norteamericano. Bueno, algún día también se sabrá, que eso no lo sé si en los libros está, los soldados norteamericanos que murieron aquí. Murieron los soldados norteamericanos. Pero yo creo que hay una, y bueno, y es propio, ¿verdad? Sí. Y yo soy siempre muy respetuoso del celo. Yo creo que eso se puede reclamar. ¿Eso se puede reclamar? No, y se puede investigar, claro que sí. Eso hay que investigarlo, eso a mí me da pena. Sí. O sea, que esos muchachos hayan venido, entonces, a hacer una labor para morir aquí. Hay un poema, sin ellos ni saber por qué. Hay un poema del poeta Alfonseca, que fue uno de los poetas de la guerra, que habla de ese mismo punto de vista. De Miguel Alfonseca. Que habla de eso. Sí, señor. Señores, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, general, por estar con nosotros. Mañana estaremos aquí con todos ustedes. Muchas gracias.